Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con una particularidad a través de lo que puede llegar a ser un análisis que merece la materia económica y política y, por qué no, la realidad de la producción y los trabajadores en boca de los protagonistas. Digo en boca de los protagonistas porque vamos a estar hablando con Omar Plaini, quien es secretario general de los Canillitas y en el orden nacional, como también un connotado hombre del movimiento obrero con una larga tradición de lucha y además con una suerte de rica composición en su participación política, porque ha sido diputado nacional y ahora senador en la provincia de Buenos Aires. Nos gustaría charlar con Plaini precisamente qué es lo que está pasando en materia política y económica y por dónde está el pensamiento del movimiento obrero hoy, o sea, qué están pensando aquellos hombres que tienen la responsabilidad de alguna manera de interpretar los tiempos, visualizar un destino, generar propuestas, como lo ha hecho siempre el movimiento obrero argentino, y posicionarse frente a una realidad en un gobierno de la cual participan muchos de ellos. ¿Cómo le va, Plaini? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. Buenas noches a toda la audiencia. Mire, es una situación inédita. Como bien dice el presidente de la Nación, estamos frente a un enemigo invisible que ha afectado los 5 continentes, el planeta todo. Y esto deja secuelas, va dejando secuelas indudablemente. Además de las secuelas sanitarias, de los contagios y de las pérdidas lamentables y dolorosas de vida, deja secuelas socioeconómicas. Bien dice cualquier informe que usted lea de estos últimos días de la Organización Internacional del Trabajo, que se van a perder millones de puestos de empleo. Y no es un dato menor el que estamos hablando. Pues bien, si esto lo bajamos y aterrizamos en nuestro país, evidentemente que el gobierno ha tenido algunos aciertos muy importantes de la mirada sindical. En primer lugar, de poner el Estado a disposición de asistir a la producción y al empleo y a los sectores informales con algunas herramientas que tiene a su disponibilidad. Podríamos hablar de los ATP, del IFE, podríamos hablar de la tarjeta alimentaria y tantísimos otros instrumentos que ha puesto, los créditos blandos que ha facilitado para las empresas, prorrogar inclusive, dar la posibilidad de que no haya despidos, o sea, todos los instrumentos que estuvieron al servicio o tuvo la posibilidad un gobierno de realizar desde el estado de bienestar, lo ha puesto en práctica el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Eso nos parece un dato interesante e importante en un contexto mundial, obviamente, de un gran deterioro socioeconómico. Nosotros lo mejor que podemos hacer es acompañar, tratar de preservar los puestos de trabajo y post pandemia el desafío que tenemos son, me parece que importantes. Por un lado, ver cómo recuperamos rápidamente los puestos de trabajo que se pierdan. Y por otro lado, si somos capaces en este lugar del mundo de empezar a pensar un capitalismo productivo sobre un capitalismo que hoy domina, que es deshumanizado, que es especulativo y que es financiero. Creo que estos son los desafíos que nos vienen por delante y allí hay una posibilidad muy grande en la Argentina porque el movimiento sindical argentino está entre los 10 más importantes del mundo. Seguramente no reconocido hacia el interior de nuestro país y atacado duramente por algunos factores de poder, pero no tengan ninguna duda que el sindicalismo argentino está reconocido en el planeta como uno de los más importantes. Claro, le quiero preguntar esto porque fundamentalmente en lo que es el historial o la historia del movimiento obrero respecto de, no hablar de Huerta Grande, bueno, y muchos otros sucesos que han sido muy ricos en el movimiento obrero argentino, cuando usted, Plaini, hace esta última
proposición de mirar hacia adelante y caminar con la mirada puesta en la pospandemia, apostando a la producción y al empleo, le quería preguntar dos cosas. Una es la que está vinculada, digamos, con la oposición, que siente como trabajador, si bien Canillita en solidaridad con sus pares de la salud, y visto las movilizaciones que se hacen, el tipo de movilización. Y por otro lado, ¿qué sabor le deja la presentación de esta propuesta que hizo Labaña respecto de cómo se debe encarar en este proceso el tema del empleo, ¿no? Mire, en primer lugar, la oposición está claro que a partir del año 2015, la derecha en la República Argentina encontró una representación dentro del pueblo argentino. Y este no es un dato menor y hay que tenerlo muy en cuenta. Ese 40%, números más, números menos, que históricamente se expresó, 38, 40%, que se lo definía como antiperonista, hoy le diría que es anticampo nacional y popular, pensando y analizando que nosotros somos una coalición de un gran frente, con 16 partidos políticos allí dentro. Entonces no hay que subestimar, porque hay que pensar en aquello que decía el gran Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura: toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria. Por eso nosotros necesitamos construir un proyecto a 20, 25 años, sobre todo reindustrializar la Argentina, que fue lo que hizo el advenimiento de Juan Perón a mediados del siglo pasado. Y en eso tenemos que ser muy inteligentes, que aquellas tensiones que tengamos hacia adentro las debatamos en los espacios que corresponden a nosotros, en esta coalición de partidos, y podamos avanzar en un proyecto integrador. Eso en primer lugar. Me parece que, como dice el Martí Fierro, hasta el pelo más delgado hace su propia sombra. En segundo lugar, lo de Labaña no hace más que expresar un pensamiento que tiene un economista reconocido como Labaña, un hombre que ha intentado en la política en más de una oportunidad y no ha tenido el resultado esperado, y que a mí no me extraña que haya una confusión en esto, porque en general los economistas, hay excepciones obviamente, creen que flexibilizando las normas laborales se van a generar más puestos de empleo, cosa que está demostrada en el mundo que no ha dado resultado. Podríamos empezar por Grecia y terminar por Brasil, y en todos lados toda reforma laboral ha fracasado. La única manera que se genera más y mejor calidad de empleo es desde lo socioeconómico. Allí está la gran verdad. ¿Cuál es la verdad de esto? Que nosotros tenemos un Estado, y esto sería bueno que lo podamos debatir con estos economistas, que tiene dos fuentes recaudadoras centralmente. Una es cuando toma créditos con los organismos multilaterales internacionales, y la otra de los impuestos que pagamos cada uno de los habitantes de este país, que inclusive afecta a cientos de miles de hombres y mujeres que trabajan con el injusto impuesto a la ganancia, cuando en realidad lo que están haciendo le están cobrando un impuesto al trabajo, al salario, que es de carácter alimentario. Entonces yo lo que planteo a estos economistas: ¿por qué no repensamos un Estado donde recupere áreas estratégicas que son generadoras de recursos extraordinarios, como es el sector de la finanza, el sector energético, el sector portuario, fluvial y marítimo? O sea, aquel modelo que nos jactamos tanto y que posibilitó tener un sector medio como el que aún tiene hoy Argentina, con muchos deciles en su interior, que fue la industrialización que trajo el advenimiento de Juan Perón a mediados del siglo pasado, que hasta el golpe que le dieron en el año 76, Argentina estaba a la altura de las grandes potencias del mundo porque producíamos uranio enriquecido. Esta es la discusión que debemos dar desde el movimiento obrero con los economistas que piensan ortodoxamente. Pero claro, el problema que tenemos, que nosotros todavía no hemos resuelto, como usted decía al inicio, tener un programa propio, el movimiento sindical, como supo tener desde la falda hasta los 26 puntos de Saúl, y que nunca más volvimos a implementar. Claro, bastante categórico en este sentido. Tuvimos la oportunidad días pasados de hablar
con Yasky, bueno, con Micheli de la CTA, y todos, incluso el mismo Sacia, todos preocupados por empezar a discutir o mirar hacia adelante la posibilidad de la unidad del movimiento obrero. ¿Usted lo ve plausible? ¿Cuáles serían los ejes comunes dentro de lo que es el primer punto de una convocatoria para que todos se puedan sentar a hablar? Y si es así, le quería preguntar, Pleini, ¿es necesario que esto sea lo antes posible para después hablar con el gobierno, o se puede hacer después que el gobierno comience con las políticas post-pandemia? ¿Qué es mejor? No, nosotros tenemos una responsabilidad. Dentro de 3 días, 22 de agosto exactamente, culmina el mandato del actual secretariado de CGT, del cual un grupo de organizaciones a mediados del mandato nos fuimos por diferencias con respecto a la relación que había con el anterior gobierno. Dimos el debate interno, como no pudimos ganar el debate, pensamos que lo mejor era retirarnos de allí y que hubiera algo mucho más coherente, que era lo que estaban allí y conversaban con el gobierno anterior. Yo creo que obviamente hasta el año que viene, por la prórroga que hay del propio Ministerio de Trabajo, al no poder realizar asambleas ni ordinarias ni extraordinarias, seguramente nosotros pasaremos al año que viene. Esperemos que por allí, por marzo, podamos reconfigurar el secretariado de la Confederación General del Trabajo. Me queda claro que hoy no hay un liderazgo fuerte de las características que tuvimos en algún momento, como fue Saúl Ubaldini, Rucci, el propio Moyano en un momento. Entonces es muy difícil un secretario general de secretarios generales que represente a la totalidad. Entonces la mejor forma es organizarnos a través de un programa. Me parece que eso es lo que nos está faltando, porque no hay dirigente sindical que no quiera la unidad. El problema es para qué, el cómo. Soy un convencido que tenemos que elaborar un programa y que sobre la base de ese programa después elegir los mejores hombres y mujeres que puedan interpretarlo y llevarlo adelante. Es importante que el movimiento sindical tenga su propio programa para también llevarlo frente al gobierno y decirle: esto es lo que cree el movimiento sindical argentino, que como decía Juan Perón, es de derecho natural. Y a partir de allí, después, bueno, coordinar y consensuar con el gobierno políticas. Porque seguramente lo que nosotros no hagamos, nadie lo va a hacer por nosotros. El gobierno tiene la obligación de avanzar, para eso fue elegido, y será a través del Consejo Económico y Social o de otros instrumentos, pero el gobierno está obligado a avanzar. Y nosotros también estamos obligados, como un sindicalismo de los más reconocidos en el mundo, de presentar un programa. Este creo que es el déficit nuestro, que no lo estamos haciendo, porque además el sindicalismo nuestro no es un sindicalismo solamente que está en el conflicto, a diferencia de otros de la América Morena. El nuestro es un sindicalismo de gestión y de administración. De hecho, gestionamos y administramos salud, educación, formación profesional, hoteles, universidades. Realizamos la tarea de gestión y de administración que realiza cualquier intendente o cualquier gobernador. Eso nos hace totalmente distintos en el planeta. Por ello tenemos esta responsabilidad. Bajo la premisa de la economía al servicio del hombre, algo que es tan caro y tan, digamos, caro, sí, a lo que son los sentimientos del movimiento obrero respecto de cómo debe ser, cómo se gestiona un país, ¿no? ¿Cómo ve plausible esa concreción si se mira a lo mejor algunas medidas del Ministerio de Trabajo? Me estoy refiriendo al ministro Moroni. ¿Y cómo ve posible tener que discutir con los distintos sectores? Estamos hablando de aquellos que salieron a sostener algunas propuestas que de alguna manera flexibilizan las condiciones de los trabajadores. Entiéndase esto por lo que conocimos en el 90 como contrato chatarra y otros más. ¿Cómo cree que eso lo van a poder sortear? ¿A través de un Consejo Económico Social o va a ser algo que tiene que ser discutido directo con el gobierno, dado que existen también algunos ministros que adhieren a las políticas de lo que es el G6, la CAME? Bueno, yo estoy convencido que el movimiento sindical no va a aceptar ningún tipo de flexibilización que afecte los intereses profesionales que nosotros representamos, porque a nosotros cada 4 años tenemos que dar fe de la conducción que tenemos en los sindicatos a través de nuestros representados.
y estoy convencido que vivimos en un mundo totalmente injusto y que el capitalismo deshumanizado ha fracasado. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco, quizás el único líder que tiene en este siglo la humanidad, que carece de mucha mediocridad y no tiene los grandes líderes que tuvimos en el siglo pasado. Por ello nosotros vamos a defender esos intereses, obviamente, y no vamos a aceptar que nos digan que flexibilizando normas laborales nosotros vamos a mejorar la Argentina. No, al contrario, hay que proteger la mano de obra argentina, hay que proteger la producción nacional, hay que volver a la rueda del consumo, hay que generar trabajo con recibo de sueldo, porque la informalidad en el tiempo, como también dice el Papa, termina siendo un gran desorganizador social. Nosotros no podemos administrar pobreza durante 4 años. Esto está totalmente claro. Entendemos la situación de los compañeros de los movimientos sociales que van y trabajan en los barrios, pero eso debe ser absolutamente coyuntural. No se puede insertar en el concierto de las naciones desarrolladas si no es dignificando el trabajo y el trabajo con recibo de sueldo. Por eso nosotros vamos a defender eso, porque primero tenemos que defender los intereses de nuestros representados, más allá de gobiernos extraños o propios. La última, y lo libero, Plaini. Por favor. Se habla, usted habló, hizo mención acerca de estas actividades que lleva la derecha y que ha conseguido representación. En función de su experiencia como dirigente sindical, porque tiene una aquilatada historia en esto, usted... ¿Por qué cree que hay tanta resistencia si la dignidad de los argentinos está en juego y tenemos que pensar en políticas independientes para ir recuperando esas herramientas que nos permita al pueblo, si se quiere, ser feliz? ¿Cómo es que actúan estos sectores? Y me detengo en esto. A lo que pueda llegar a ser, ¿por qué se denosta tanto lo que fue un capitalismo de Estado o mixto? También hubo figuras mixtas y muchas. Y la permanente ataque a los derechos sociales del pueblo trabajador. ¿Cómo se sortea esto en esto que se hace llamar la grieta, pero que parece ser que existió de hace ya bastante tiempo, ¿no? Dos pensamientos, Sí. uno de Perón y otro de alguien que admiro profundamente, que es el Pepe Mujica. Pero previo decirle que la grieta es la desigualdad. No hay otra grieta más que la desigualdad en el mundo, no solamente en la Argentina. Seguramente en derredor nuestro hay un pibe que no se puede comprar un par de zapatillas y hay otros que se pueden comprar miles. La grieta es la desigualdad. Mire, Perón decía que el sindicalismo había alcanzado tal perfección en la Argentina que era un condominio de poder. Nosotros tenemos que volver a una Confederación General del Trabajo que el próximo 27 de septiembre cumple 90 años, con algunos de esos grandes programas que tuvimos. ¿Y para qué? Precisamente como es de derecho natural, que también decía Perón, nosotros debemos ser un condominio de poder. Y lo segundo, lo que decía el Pepe Mujica, y que yo a quien admiro profundamente, porque además habla y piensa como vive, y eso es muy importante. En un mundo consumista, hablar como uno vive es muy importante. Él decía, las derechas se juntan por intereses y las izquierdas se pelean por ideas. Nosotros tenemos que dejar de pelearnos con ideas y ponemos esa izquierda que habla Pepe, que sería el peronismo en la Argentina. Debemos dejar de pelearnos por ideas, aunar ideas y avanzar en un capitalismo productivo. Por eso yo insisto que hay una batalla que es cultural y que es la conceptualización. Hablo siempre de producción, de empleo, o sea, trabajo con recibo de sueldo, y de tecnología. Y cuando hablo de tecnología, no hablo de la tecnología de punta que habla el capitalismo deshumanizado, el de la robotización a costa de cualquier cosa, porque los robots pueden reemplazar tareas nuestras, pero no consumen. Yo hablo de la tecnología conveniente, la que no desplace tanta mano de obra y la que pueda generar en otro ámbito mano de obra. Por eso es importante que nosotros aprovechemos post pandemia, algo inédito en nuestras generaciones, a discutir si somos capaces de ir hacia un capitalismo productivo, que no es ni más ni menos que lo que hizo a mediados del siglo pasado Juan Perón en la República Argentina y que nos dio una posibilidad distinta en toda la América Morena.
somos el único país que ya a mediados del siglo pasado tenía un sector medio. Ese mismo sector medio que hoy balconea en un péndulo si apoya a una coalición y apoya a otra. Y ahí debemos dar la gran discusión nosotros. No es el palo por palo, es idea por idea. Explicarle a esos ciudadanos que todavía creen que la derecha puede ser una solución, que el sálvese quien pueda no lo resuelve y que ha quedado demostrado en esta pandemia. Mire, esta pandemia trajo como consecuencia que en todo el sector privado de la salud y los sectores del libre pensamiento, del libre albedrío, del comercio, pidieran por papá Estado, cuando siempre lo combatieron. ¿Quién ha acudido a resolver el problema de esta pandemia? Ha sido la salud pública y las obras sociales solidarias que hemos puesto todos, desde hotelería hasta sanatorios, más el personal profesional nuestro. Aquí queda demostrado el fracaso del capitalismo deshumanizado y queda clara la exposición de que nosotros debemos ir hacia un estado de bienestar nuevamente. Creo que ese es el desafío y allí tiene que estar el movimiento obrero con un programa propio para discutir estos grandes temas y cómo hacemos un estado mayor generador de recursos y defender los recursos naturales que nosotros tenemos. Perfecto, desde ya yo le quiero agradecer su tiempo, Omar Plaini, de haber compartido en este capítulo, en un ciclo de entrevistas, en el cual queríamos aproximarnos para saber qué pensaba usted respecto de todo lo que está aconteciendo, en tanto y en cuanto sabemos que esta pandemia afecta a la producción, el empleo, la dignidad de las personas, pero también aparece, como usted decía, al rescate ese ente, ¿no? Del cual todos somos parte y que tal vez en alguna forma, de alguna forma solidaria, gestionando, produce resultados que son inesperados y vaya si es un ejemplo para todos aquellos que se encargaron de denostar permanentemente al Estado, ni más ni menos que un generador de políticas con muchos ejemplos en la historia de la República Argentina y que tiene que ver ni más ni menos que con la figura del 3 veces presidente Juan Domingo Perón. Así que yo le quiero dar las gracias. Le agradezco a usted, a toda la audiencia, cuando usted lo crea conveniente, aquí estamos dispuestos, y mi mensaje sería, a ver, volvamos a crear para volver a crear. Perfecto. Bien, muy buena la metáfora en todos los órdenes, porque le doy las gracias y sí, lo comprometo, calculo que dentro de 20 a 25 días los vamos a estar llamando para que queremos escucharlo y saber qué es lo que nos puede participar a título de análisis de lo que usted está viendo en el movimiento obrero, en la sociedad y en la política argentina. Gracias. No, gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, escuchábamos a Omar Plaini, lo presentamos así en el inicio de la nota, el secretario general del Sindicato de Canillitas, diputado nacional, actual senador de la provincia de Buenos Aires, que lleva forzosamente una reflexión de síntesis sobre lo que dice Plaini, en el sentido de que cuando se lo escucha hablar, se ven definiciones históricas, valoraciones históricas e incluso nacen y brotan desde la misma conciencia que genera la historia de lucha. Entonces uno dice, bueno, es plausible encontrar algunas respuestas si nos miramos en esa historia en la cual muchas veces no nos damos vuelta y no queremos reconocernos. Y no reconocernos implica perder algún sentido, ¿no? Cuando habló por caso de Pepe Mujica y aludió a la metáfora de las izquierdas, que acá Plaini dice que lo expresa el peronismo, decía, bueno, pero lo que está, hay toda una definición. Si esas situaciones en las cuales uno trata de abrevar, identificarse en una corriente de pensamiento humanista que sea simple, práctica y que sea atendible por todo el pueblo, lógicamente, hace pensar de que si lo ideológico hace lo político y lo político a lo social repercutirá en lo individual y lo individual en el psicológico. Esto es lo que nos deja de alguna forma pensando que hay
cuando hay proyectos políticos que encarnan los intereses de la mayoría, y difícilmente nos encontremos con tanta situación de dolor, porque también hay que conjurar el dolor, la falta de salud, la falta de educación. Bueno, esto es lo que grosso modo nos obliga a pensar esta charla que tuvimos con Omar Plaini y darnos cuenta que hay que tener memoria. La memoria es muy importante en este tipo de casos para rescatar la dignidad de vernos como fuimos, de lo que alcanzamos, y que no es posible que nos vuelvan a instalar una grieta. Pero, como decía recién Plaini, la grieta es la desigualdad, y si nos instalan la grieta de la desigualdad, seguramente todos arrancamos de distinto lugar y nos va a costar mucho llegar a un lugar común, porque se va a construir en forma despareja. Así que bueno, les damos las gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas del canal de televisión del Diario Digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno, mi compañero acá en los controles, y como yo, Aldo Batizaco, te dicen que nos vamos a estar encontrando en el próximo capítulo aquí, por el canal de TV del Diario Digital.